Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, familia. El Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos una vez más a otro jueves de estudio. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar un día más de estudio, otro jueves, otra semana más, hermanos. El Señor les bendiga. Nunca dejemos de darle gracias a Dios por sus bondades y por sus misericordias y por la vida que Él nos da, hermanos. Y siempre debe de haber, siempre haya, hermanos, una actitud de agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Vamos a seguir, hermanos, con esta serie que hemos iniciado en los jueves, que es hablar acerca de el discípulo. ¿Qué es el discípulo? Y ya estuvimos viendo el jueves anterior, que fue el primero de la serie, que el discípulo es un seguidor de Cristo. Decía yo que normalmente cuando hablamos de un discípulo, lo que primero se nos viene a la mente es un alumno, y se da por cierto que cuando hay un alumno pues hay un maestro, pero el término bíblico de discípulo va más allá de eso. El término bíblico del discípulo más bien resalta más bien el hecho de ser un seguidor de su maestro, no tanto en palabra, ¿sí? Le seguimos en palabra, pero también en hecho. Seguimos sus ejemplos y los reproducimos. Un discípulo reproduce el comportamiento de su maestro. Y estuvimos viendo el jueves pasado el sello distintivo del discípulo. El sello distintivo del discípulo es el amor. Yo les decía que el Señor Jesús dijo: y sabrán o conocerán que son mis discípulos cuando vean que se aman unos a otros. Y yo les decía algo muy importante, que la mayoría de las veces el cristiano pensará que este mandamiento está principalmente dirigido a amarnos entre nosotros como discípulos o como cristianos. Y vimos también que el discípulo es lo mismo que el cristiano, porque les compartí un pasaje bíblico. La palabra de Dios dice que por primera vez en cierto lugar en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos. Entonces, hablar del discípulo y hablar del cristiano es decir lo mismo. No hay una diferencia, hermanos, entre decir: no, yo solo soy cristiano, yo no soy un discípulo. No, pues, si usted es cristiano, usted es un discípulo. Usted sigue a su maestro, que es Cristo Jesús, que es el que le ha dado las enseñanzas, y nosotros como cristianos seguimos sus ejemplos. Y decía yo también que este amor, ese sello distintivo, no es solamente, como lo decía hace un momento, no es solamente para con los cristianos, los que nos decimos ser discípulos o hijos de Dios, es para todos los de fuera, porque eso también hace transformación. Decía yo que esto coloca a las personas en la posición de querer ser iguales a nosotros. Decía yo, es un incentivo para las personas cuando son tratadas con amor. Es un incentivo que les invita a ser transformados. El amor transforma vidas. Entonces, si nosotros tratamos a las personas, aunque no sean hijos de Dios, que no son cristianos declarados, si nosotros tratamos con amor a las personas, ellas a su vez tratarán a otras personas con amor, y esto transformará sus vidas. Pues seamos como esos hijos de Dios, esos discípulos que observan un comportamiento de amor para con las personas. Hoy, hermanos, quiero hablar de algo muy importante en la vida del discípulo. El discípulo, el cristiano, el hijo de Dios, el seguidor de Cristo, todo esto es lo mismo. El discípulo observa o tiene un comportamiento que es dictado por su maestro.
se han dado cuenta, parece que hoy día el comportamiento del ser humano lo dicta este mundo que nos rodea y como que el comportamiento del ser humano es como rotativo, y al decir rotativo es que se transforma, algunas veces es de una manera, algunas veces es de otra. Las personas se dejan influenciar por lo que hacen la mayoría, de tal manera que podemos decir que la corriente que lleva este mundo que nos rodea depende de lo que hagan los demás, lo que los demás digan, lo que la mayoría haga. Y el comportamiento que observa, o sea, el comportamiento que se ve en el discípulo, en el Hijo de Dios, no es dictado por este mundo. No es dictado por lo que hagan las masas, no es dictado por lo que la mayoría hace. Es decir, al decir dictado es el quien dice nuestro comportamiento, quien demanda nuestro comportamiento es nuestro Maestro, Jesús. Y al hablar del comportamiento estoy hablando de esa parte que en conocimiento general la filosofía y la psicología también le han llamado ética. La ética es esa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del ser humano. Pero vuelvo a decir, este comportamiento es como rotativo, porque van cambiando los comportamientos conforme el mundo va avanzando. Y nosotros vemos en la Biblia un comportamiento que es siempre el mismo, que no cambia, que no hay variación en él. ¿Por qué? Pues porque lo dicta nuestro Dios, y nuestro Dios es un Dios que dice Santiago que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si el comportamiento que demandó Dios en la antigüedad nos sigue demandando hoy, nosotros no nos movemos o dejamos de comportarnos como lo dice la Biblia, si el mundo empieza a cambiar o si las costumbres de este mundo nos empujan o nos fuerzan a ser diferentes, ¿no? El cristiano sigue tomando el ejemplo de la Biblia. La Biblia es la máxima norma de fe y de conducta, es decir, la Biblia es la que establece las normas, la medida de nuestro comportamiento. La palabra de Dios. Y la ética, les decía yo, es esa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del ser humano. También otro punto de la ética, podemos decir que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y la filosofía y las costumbres de este mundo cambian, vuelvo a decir, de tal manera que rigen la conducta del ser humano de esa manera. Al decir el ser humano me estoy refiriendo al ser humano normal, natural, aquel que no ha conocido a Cristo. El cristiano se rige por la palabra de Dios. El discípulo tiene un comportamiento que no solamente le favorece a sí mismo, pero es un comportamiento que también afecta a su alrededor, o que de alguna manera es de influencia para aquellos que le rodean. De tal modo que ese comportamiento es notado. El comportamiento de un discípulo es notado por todos los que le rodean, podemos decir por la familia que nos conoce, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas que nos ven continuamente. Las personas notan el comportamiento que tenemos. Una persona puede decir muchas cosas. Una persona puede decir que es un hijo de Dios, una persona puede decir que va a la iglesia mucho, puede decir que entona muchos cantos, qué sé yo, que lee mucho la Biblia, pero lo que va a demostrar verdaderamente quién es esta persona es su comportamiento, no tanto las palabras que dice. Vamos a leer
leer algunos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan del comportamiento entre los discípulos y algunos otros ejemplos más también en el Antiguo Testamento que nos hablan cómo debe de ser nuestra conducta. La conducta del discípulo. Hoy vamos a hablar de una característica del discípulo y vamos a hablar de la conducta, cómo se comporta el discípulo. El discípulo tiene un comportamiento. Vamos a orar para que el Señor bendiga hoy. Señor bendito, una vez más, Señor, queremos acercarnos al trono de tu gracia por medio del estudio bíblico y deseamos ardientemente que tú nos instruyas, Señor, que nos enseñes en esta ocasión, Señor, que nos muestres, Señor, nos instruyas, nos enseñes cuál debe de ser nuestro comportamiento como discípulos de Cristo. Sea tu palabra, Señor, y solamente tu palabra, Señor, la que nos redirecciona, Señor, la que nos exhorta, Señor, la que nos alimenta y nos fortalece por los méritos de Jesús, Padre bendito. Amén. En una ocasión, hermanos, estaba yo recordando, ya hace algunos años, hace ya bastantes años, íbamos un grupo de pastores y otros hermanos delegados, íbamos a una actividad a Rancho Betania, a Santana, Sonora. Y llegando a un retén de esos que hay comúnmente en la carretera, que son para, pues como luego dicen, de rutina, ¿no? Para hacer revisiones en el carro y quienes van y lo que uno lleva. Y en esta ocasión eran oficiales federales de caminos. Ya ve que en veces hay soldados también, militares. En esta ocasión eran oficiales federales de caminos. Y yo no sé si alguna vez le ha tocado que lo detengan los oficiales federales de camino. Y algunos de ellos, no todos, porque hay personas que son diferentes, pero algunos de ellos tienden a ser, pues, un tanto soberbios, muy, ¿cómo podría ser? Como muy orgullosos. Y en muchos de los casos hacen mal uso de su autoridad, se comportan en veces de una manera grosera, déspota. Y esto que este hombre nos detuvo y pues no voy a dar detalles, ¿no? Se comportó un poco, no dijo morbosidad, nada de eso, pero se comportó su comportamiento un tanto grosero para con nosotros y hizo burla. Una de las palabras que dijo, cuando preguntó quiénes son ustedes o qué, dijimos somos cristianos y venimos aquí pastores y otras personas que no son pastores también. Y él hizo un comentario, dijo que parecíamos mariachis. No sé, realmente no sé qué quiso decir con eso, pero se quiso burlar de nosotros. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Dice. Y un hermano, que recuerdo el hermano, yo lo respeto mucho. Voy a decir su nombre porque dice alguien que cuando vamos a decir algo bueno, digamos sus nombres. Si alguna vez queremos tener una discusión, que sea en secreto, pero el hermano Oscar Ricardo Collins, de la iglesia de Hidalgo, él iba ahí. Yo lo considero un hombre maduro, claro, un hombre con su edad, tiene sabiduría y yo le respeto mucho al hermano. Y el hermano, muy calmado, muy tranquilo, dijo, ¿sabe que si hubieran más personas como nosotros? Le dijo al oficial, lo señaló con el dedo, le hizo así, ustedes tendrían menos trabajo. Porque el cristianismo, lo que nosotros enseñamos, transforma la vida de las personas de tal manera que dejan la delincuencia. Y ya el hombre, cuando ya no lo dejó, y el hermano como que le iba a decir más, pues ya, váyase, síganle. Entonces, yo creo que algunos de nosotros nos molestamos, pero el hermano usó sabiduría, y lo que dijo él es que el comportamiento del cristiano es notable. Las personas notan que una persona al venir a Cristo es transformado su comportamiento. Eso es lo que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas. Yo hoy, hermanos, al hablar del discípulo y al hablar de esta serie que vamos a estar hablando, yo no voy a estar hablando de las capacidades humanas, de que el cristiano cambia, como es transformado porque él tiene una capacidad humana. Yo estoy hablando de lo que Cristo viene a hacer en la vida de una persona cuando llega a él.
Y hoy quiero hablar, como les digo, que el comportamiento de una persona cambia cuando viene a Cristo, cuando se convierte en un discípulo, porque ha sido transformada su vida. No se maraville mucho usted, ni como dijéramos por ahí, no se entristezca o se achicopale cuando ve que las personas a su alrededor no le respetan como usted quisiera en algunas ocasiones, o no le aceptan más bien como usted quisiera. Le sucedió a Cristo, hermanos. Recuerde aquella ocasión en que el Señor vino a una región de Gadara, y es este pasaje bíblico que está ahí en la palabra de Dios. Usted lo puede buscar en más de uno de los evangelios, está en Mateo y en Marcos, que él dice que llegó a una región de Gadara, y es donde se menciona, se le llama endemoniado gadareno porque era de la región de Gadara. Y dice la Biblia en este relato, hoy no tengo el pasaje, yo solamente lo estoy utilizando como una referencia, como una ilustración. Y dice que este hombre vivía ahí entre los sepulcros y lo encadenaban y rompía las cadenas porque estaba endemoniado, y el Señor transformó la vida de este hombre, transformó la vida de tal manera que ahora vino a relacionarse de una manera diferente hasta como antes lo hacía, porque el Señor transformó su vida, echó fuera esos demonios. Y este hombre dice que cuando vinieron y lo vieron las personas, pues las personas de su misma región, sus paisanos, pudiéramos decir hoy día, vieron transformado a él, pero a Jesús no lo aceptaron. La transformación que Dios hace en la vida de las personas, podemos decir como que intimida la vida de las personas. Cuando una persona es transformada en su comportamiento notablemente, las personas de alguna manera son intimidadas y no aceptan al seguidor de Cristo. Eso le pasó a Cristo. Él no pudo entrar a esa región. Mire, yo le voy a hablar, usted tenga su Biblia ahí, Hechos 4:13. Es un ejemplo en el que vemos que los discípulos realmente su comportamiento trascendía en la vida de las personas, iba más allá pues de lo que simplemente estaban viendo. Era extraordinario. En Hechos 4:13 es una parte donde estaban ahí dialogando con Pedro y con Juan, porque ellos hicieron alguna otra señal. Y dice, todos los de la junta, la Reina Valera dice los del Sanedrín y todos los que eran personas importantes, religiosos importantes, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. La Reina Valera dice con denuedo, a pesar de que eran hombres del vulgo, sin educación. Dice, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces, fíjese bien lo que dice, de que ellos habían andado con Jesús. ¿Por qué ellos pensaron que habían andado con Jesús? Pues por lo que decíamos en el jueves pasado. El discípulo es un seguidor de Cristo, no solamente porque en aquel tiempo lo seguían a él literalmente caminando, pero también seguían sus enseñanzas y sus ejemplos. Estas personas, al oír hablar a Pedro y a Juan, les reconocieron que habían estado con ellos, porque la forma de hablar y su comportamiento decía que ellos habían estado con el Maestro, con Jesús. Qué interesante, ¿no? Estos eran religiosos los que estaban hablando con ellos, eran hombres religiosos que en mucho tiempo, en muchas ocasiones, molestaron al Señor Jesús y estaban ahí continuamente cuestionándolo y oponiéndose a Él, porque no lo recibieron verdaderamente el Señor Jesús, no le aceptaron nunca. Sin embargo, estas personas, dice la Escritura, que les reconocieron que habían andado con Jesús. Hay otro pasaje más. Cuando leemos en el libro de los Hechos, está un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos, donde nos está hablando la palabra de Dios, que de las señales que hacían los discípulos, y ahí lo vamos a encontrar en la Reina Valera como
como ejemplos o el comportamiento o la vida de los primeros discípulos. ¿Cómo empezaron a comportarse los primeros discípulos? Y en Hechos 2:43 dice la palabra de Dios, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí tenemos una razón más por la que podemos entender que aquellas personas que estaban cuestionando a Pedro y a Juan en el pasaje anterior que le leía, una razón más por la que ellos decían que o daban fe de que ellos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Pues porque se hacían muchas maravillas y señales por medio de los apóstoles. Pero vea esto. La Reina Valera dice, y sobrevino temor a toda persona. Ya se puede usted imaginar, ¿no? Que vaya caminando por ahí un discípulo. ¡Ay! Me asusté. ¡Qué miedo me dio! Me dio temor un discípulo. No es ese temor del que está hablando la Biblia, de ese temor que asusta. Esta otra versión del libro de los Hechos, el mismo versículo que leí, 2:43, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, un profundo temor reverente. Sobrevino temor. La Reina Valera dice, sobrevino temor a toda persona. Pero este otro dice, un profundo temor reverente vino sobre ellos, sobre todas las personas que les rodeaban. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ya podemos entender un poquito más cómo observaban a los discípulos, aquellos que no eran seguidores de Cristo, aquellos que no eran discípulos. Les observaban y ese temor era un temor reverente, era como un respeto que tenían para con ellos porque sabían que eran personas diferentes, porque tenían un comportamiento diferente, porque no se comportaban como el resto de las personas. Ahora, ¿cuál es una parte? Pudiéramos hablar de muchas cosas acerca del comportamiento que continuamente están observando en nosotros. Podemos hablar del comportamiento como las palabras que nosotros decimos. Obviamente un cristiano, un discípulo no dice malas palabras. De repente pudiéramos creer que algún nuevo cristiano, bueno, uno que apenas está conociendo a Cristo, que eventualmente tiene problema para controlar sus palabras, es entendible, hermanos. Yo puedo recordar, o solamente que haya sido el único yo, que cuando vine a Cristo, de repente, como dijo un hermano ahí, se me salió la última que tenía. Y podemos entender, si usted que me está escuchando apenas está conociendo de Cristo, y no vaya a pensar que somos una bola de religiosos que decimos que nos portamos bien porque queremos agradar a Dios. No, es al revés. Un cristiano, uno que ha conocido a Cristo, su comportamiento en cuanto al habla empieza a ser transformado. Las palabras que habla son transformadas porque usted ha sido transformado por Cristo. Así que usted no se desespere si ve que si usted es una persona que apenas está empezando, no se desespere porque va a llegar el momento en que Dios, por su Espíritu Santo, le va a transformar a usted. Usted lo va a ver. Pero estoy hablando de una persona que ya tiene un tiempo con Cristo también y su habla, su transformación en cuanto al comportamiento de las palabras que dice es notable también. Sin embargo, como le vuelvo a decir, algo más de lo que yo quiero hablar no es precisamente de la forma en que hablamos, las señas que uno hace. Yo quiero hablar de algo más importante en cuanto al comportamiento del Hijo de Dios, que es transformado cuando viene Él. Y vuelvo a decir, el discípulo tiene un comportamiento que es dictado por su Dios, por su Maestro. Y vuelvo a decir, esos ejemplos que estábamos leyendo, las personas les reconocían que habían estado con Jesús por su forma de hablar, por su forma de comportarse, pero también sobrevino un respeto que la Biblia dice, un temor reverente, porque observaron el comportamiento de ellos. Podemos decir, una aplicación es que las personas ven nuestro comportamiento y nuestro comportamiento transforma vidas, hermanos. Si usted no lo quiere creer, yo se lo digo. Nuestro comportamiento es una herramienta muy útil para transformar vidas. ¿Sí? Así es. Es un ejemplo para que las personas que nos observan
incluso aún más cuando han conocido nuestra vida anterior y cuando ven que hemos venido a Cristo, dicen, oye, algunos, llámelo usted como quiera, burlesca o cínicamente, dicen, pues verdaderamente hay poder, dicen en veces, porque esta persona ha sido transformada. Yo de lo que quiero decir es la palabra, la integridad del cristiano es importante. Hay otro, antes de pasar a esta parte, yo quiero leer otra parte del libro de los Hechos en cuanto a la, cómo pudiéramos decirlo, cómo intimida el comportamiento de un hijo de Dios, de un discípulo, a aquellos que no conocen a Cristo. Sí, como el ejemplo que decía del Gadareno. Desintimidó a Jesús porque transformó una vida. En vez de haberlo aceptado, lo rechazaron. Y en el libro de los Hechos, la palabra de Dios, Hechos 5:13, dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Pero fíjese lo que dice después. Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. O sea, intimidaba el comportamiento de los cristianos, hacía presión el comportamiento de los cristianos. Y aún más dice, porque pudiéramos decir, pues entonces no se convertían o no venían a ellos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que intimidaba el comportamiento de los cristianos. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Las personas se sentían, pudiéramos decirle, una forma de decirlo, se sentían amenazadas ante un comportamiento completamente diferente. El versículo, yo le estoy leyendo Hechos 5:13, y el versículo 14 dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. ¿Por qué? Primero nos dice, nadie se atrevía a unirse a ellos, pero después nos dice, pero muchos venían a ellos, porque comprobaban que lo que decían estaba alineado con el comportamiento. O sea, no eran personas que solamente hablaban, sino que su comportamiento daba fe de lo que ellos decían. Qué importante, hermanos, observar un comportamiento que sea íntegro. Esta es una palabra muy interesante, la integridad. Una vez un pastor dijo, el cristiano, dijo, debe de cuidar su integridad aún más que si fuera oro molido, pues es lo único que tenemos, dijo él. La integridad, nosotros como cristianos nos debemos cuidarla. ¿Qué es la integridad? Si nosotros buscamos la palabra integridad, vamos a encontrar términos como una sola pieza, de una sola pieza que no tiene partes, no está dividido. Es una sola pieza en sí. Este término nosotros lo podemos buscar un poquito en el Antiguo Testamento, y a mí me interesa mucho me interesa mucho verlo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el comportamiento era sumamente importante para hacer notar a aquellos que seguían a Jehová y a aquellos que no lo hacían. En el Antiguo Testamento, las veces que se hace mención de la integridad, denotan una devoción inquebrantable a la rectitud. Cuando se habla de la integridad, hablan de un comportamiento con tal devoción que nada lo puede romper, nada lo quebranta. Una persona completamente recta. Hablar de integridad es hablar de una persona recta, que camina derecha. Una persona que no tiene doblez de corazón. Y hablando de ello, de lo que yo quiero decir es nuestra palabra, hermanos. Nuestra palabra debe de tener valor. Fíjese bien, le voy a dar unos ejemplos. Segunda de Corintios 1:18, el apóstol San Pablo está hablando, parece que le están criticando porque dicen, si usted lee todo el pasaje, como que lo están criticando, porque le acusan de que él algunas veces dice una cosa y después dice otra. Y esta es la defensa del apóstol San Pablo. La palabra de Dios en 2 Corintios 1:18 dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila, o sea, es decir, no anda entre el sí y el no.
Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él, sí, definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Cuando nosotros mantenemos nuestra palabra en un sí y no andamos con entre que sí o no, significa, dice que esta palabra, esta forma de comportarnos se eleva a Dios para su gloria. Es decir, nuestro comportamiento, cuando se observa un comportamiento inquebrantable, que nos mantenemos, cuando dijimos sí, nos mantenemos en un sí, o cuando decimos no, nos mantenemos en un no, eso glorifica el nombre de nuestro Dios. Qué interesante, ¿verdad? Santiago también dice, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Qué interesante, ¿no? Santiago y el apóstol San Pablo, que es la palabra de Dios, nos dicen que nuestro comportamiento en cuanto a nuestra palabra debe de ser inquebrantable, inamovible. Cuando decimos sí, debe decir sí, debe de ser sí. Y si decimos no, es no. Y ahí debemos de mantenernos. Esto, dice la palabra de Dios, glorifica a Dios. Qué importante nuestro comportamiento, hermanos. Qué importante el comportamiento del discípulo en cuanto a su palabra. ¿De dónde aprendieron ellos esto? ¿O de dónde lo vieron? Bueno, fíjese bien, el Señor Jesús en Mateo 33, en el Sermón del Monte, qué importante, el Sermón del Monte, que es la carta magna del comportamiento cristiano, que es donde Jesús demanda este comportamiento para todos aquellos que son sus discípulos, donde habla de muchas cosas. Él habló también de eso, Mateo 5:33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo les digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Dijo el Señor Jesús, simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Saben por qué el Señor Jesús dijo que no debemos usar el juramento? Pues porque simple y sencillamente cuando decimos lo juro, que es verdad, o por esto, o por el otro, como aquí dice, por el cielo, o por el Jerusalén, o por mi cabeza, o por lo que sea. Uno que dice, por mi madrecita santa, ¿no? Dicen algunos. ¿Sabe por qué el Señor prohibió esto? ¿Sabe qué significa? Significa entonces que todo aquello que has dicho y que no lo has jurado, entonces no es verdad. ¿O por qué ahora sí lo juras? Cada palabra que el cristiano, que el discípulo de Dios debe de ser sí en Dios o no en Dios. No debe haber necesidad de que andemos jurando. El cristiano debe de observar integridad en su palabra. No se debe de mover en lo que él dice. ¿Sabe? Yo lo he dicho más de una ocasión. Cuando una persona llega jurándome, o incluso me ha tocado, no sé si le ha tocado, algunos cristianos que dicen, delante de Dios. Cuando una persona me dice a mí, delante de Dios, o cuando llega jurándome, automáticamente ya no le creo. Porque esa persona le ha sido necesaria, o así piensa, que le ha sido necesario decir algo más para que su palabra sea creíble. En el Antiguo Testamento, decía yo, cuando se habla de la integridad, se habla de la rectitud, de una devoción inquebrantable a la rectitud. Y hay un ejemplo con el que yo quiero terminar.
y es el Salmo 15. Yo le invito a que lo lea en su casa. Fíjese lo que dice el Salmo 15, a lo mejor ya lo ha leído usted. Dice: Señor, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Fíjese lo que el salmista dice, la palabra de Dios. Es un salmo de David. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. La palabra, estamos hablando de nuestra palabra. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Hay veces, hermanos, que tenemos que mantener nuestra palabra. Y va a haber ocasiones en que quizá usted sienta que está saliendo perjudicado y siente el deseo de decir: mejor voy a decir que no es así, o voy a decir que no es cierto, o voy a cambiar mi palabra. Pero si usted ya dio su palabra, usted debe de mantenerla. Obviamente, si es la verdad, usted debe de mantener la verdad. Este versículo dice: los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente, los que mantienen su palabra, los que permanecen rectos, esa gente permanecerá firme para siempre. Pero note una forma muy importante. ¿Cómo empieza el Salmo? Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? La Reina Valera: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Y quién morará en tu monte santo? Así dice la Reina Valera. La idea tanto del santuario como el monte santo significan la presencia santa de Dios. Es como si el salmista estuviera diciendo en la palabra de Dios, en este salmo: Señor, ¿quiénes son los que verdaderamente están en tu presencia? Y es entonces cuando empieza a decir: aquellos que se comportan correctamente, rectamente, aquellos que mantienen su palabra, aquellos que su palabra es firme, aquellos que su palabra es tan firme que glorifica el nombre de Dios. El discípulo, hermanos, el cristiano, es una persona que observa un comportamiento diferente a lo que dicta este mundo que nos rodea. El comportamiento del Hijo de Dios, del discípulo, es dictado por Dios, es dictado por su maestro. Su maestro, su Dios, le dice cómo se debe de comportar. No es el mundo. El cristiano, el discípulo, no sigue la corriente de este mundo. Sigue el ejemplo, las enseñanzas de su maestro. El Señor nos bendiga a todos en esta ocasión, hermanos. El Señor le guarde. Espero que esta palabra sea de edificación para usted y que el Señor le ayude a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos el siguiente jueves con uno más de la serie El Discípulo. Vamos a orar para terminar. Señor bendito, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria, Señor, y gracias por tu palabra. Enséñanos a vivir rectamente delante de ti. Enséñanos, Señor, a permanecer inquebrantables ante la rectitud. Señor, ayúdanos a entender que la palabra que tú esperas que aquellos que son tus seguidores es una palabra que no se mueve, que no cambia, que no es dictada por este mundo. Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a tus ejemplos. Oh Señor, enséñanos a seguir tus enseñanzas por los méritos de Jesús. Y te pido por todos aquellos, Señor, que de alguna manera estén batallando, ayúdales a seguir adelante, ayúdales a ser transformados por los méritos de Jesús. Amén. Señor nos bendiga a todos. El Señor nos guarde. Nos vemos el siguiente jueves y también nos vemos el siguiente domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones, hermanos.